Vale, me acabo de quedar totalmente loco, sin palabras. ¿Son un gigante? Muy buenas querubines, estamos aquí en The Witcher, Blood and Wine. Yo soy Kelvin y estamos aquí después de haber derrotado al gigante, recién llegaditos a Toussaint, ya que la señora ha pedido nuestros servicios. Ha aparecido lo que digamos viene siendo otro cadáver y vamos a investigarlo. Así que espero que os guste todo esto. Venga, vamos amigos, guíame. Estamos bajo los efectos. Oh, vamos a dejar. Mutaciones y equipo de brujos de gran maestro. En Blood and Wine puedes experimentar mutaciones de brujos adicionales para desbloquear nuevas capacidades. Pronto te encontrarás con un mensajero que te entregará una carta muy interesante. Léela e investiga la historia del profesor Moreau para conocer más detalles sobre estas mutaciones. Se dice que un maestro artesano que vive en Toussaint puede fabricar armas y armaduras de excelente factura y que, combinando ambas, resultan aún mucho mejores. No envíe o investigarlo, merecerá la pena. Pues bueno, pues gente, ahí tenemos el equipamiento nuevo por el cual no me había decidido si restablecer los puntos, no restablecerlos. Hasta que no vieras el equipo no quería hacer nada de eso. Así que bueno, ya lo veremos. Ahora por lo pronto vamos a continuar. Y no me acuerdo de perdido, pero bueno, vamos a ir mirando. Esto parece Andalucía, tío. Esto parece Andalucía, esto parece mi tierra. Me gusta tu sangre. Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Ah, coño, no te equivoqué. Que es grande del terreno, ¿no? Por lo que parece. Bueno, ya sabíamos que era casi tan grande como la escalera. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Ah, no me acuerdo de esta novela. Such good fortune you found us. Aquí. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Hijo puta. Como arrastrar, ¿eh? Ahí escucho sumergido. Y ahí va el amiguete. Bueno. No son sumergidos, ¿vale? Son los mamones estos que explotan, ¿eh? Que hay que tener cuidadito. Venga, pociones, aceite. ¿Dónde está la de necrófagos, tío? Aquí está. Está rojo. Es espinoso. Esto no sé qué coño es. Yo. No flipéis, ¿eh? Eso es... Pues son casi iguales.
meten un montón, ¿eh? ¡Corre! Ahí está. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Espérate, vamos a recoger lo que han dejado esta gente, melón. Madre mía, me ha faltado daño. No vi algo que aguantaban. Y después la explosión esa lo que mete. Que tiene 8 ojos. A ver si hay algún bicho, algún tesoro en concreto que suelten esta gente. Para pociones y demás. Pero bueno, hasta ahora veo lo normal. Cerebro de monstruo, hueso de monstruo, sangre de demonio podrido. Eso era lo que yo hablaba, el demonio podrido. ¿Habéis visto lo que me cura las pociones antes? Una barbaridad. Me equivoco de botones, tío. Tampoco hace que no juego. Bueno. Y es curioso, ¿eh? Porque, bueno, tampoco he perdido del todo la malla. Ah, por cierto, no os lo he dicho. La dificultad es la máxima, ¿eh? Vamos, os lo enseño ahora mismo. A ver, opciones de juego, ¿dónde está? Opciones. Juego. ¿Dónde está la dificultad? Aquí, la marcha de la muerte, ¿eh? Yo siempre juego la marcha de la muerte porque es la que más me gusta. Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Un bote. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. ¿Y esto? Dragged some nets onto the bank, then cut them to untangle them. Lot of blood, so the corpse must have been cut up. Quartered, maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and sailed off. Madre mía. Gonna dive in, check the other nets. Bueno, espérate. Vamos a ver porque no sé cómo vamos a tener que andar ahí abajo. Así que voy a buscar a mi poción de orca. Que es esta, quizá. Sangre negra, no. Oro péndola. Leche. Ventisca. Gato. ¿Dónde está orca, tío? Es una poción así en redonda, era. Miel blanca. Borrea. La oro péndola. Bosque de Maribor. Sangre negra. Creo que es esta, la naranjita está aquí arriba. Orca. Ya no vamos para abajo. Coño, pues si... Vaya mierda. Bota de guardia ducal. No, esto no es lo que yo busco. Pero mola. Ahí mira. Vino. ¿Eso qué es? Pañuelo con las iniciales DLC. Claro, un DLC es lo que estamos jugando. Ya que estoy aquí voy a echar un vistacillo por si pareciera algo más, mira. Una cuchara de madera, te caga. Estoy aquí dando vueltas, peleándome con la corriente y todas esas cosas por una cuchara de madera. Y además, curiosamente, no veo ninguna criatura, en plan, ningún sumergido, ni nada cerca. Simplemente los espinosos esos de mierda. Silk kerchief, monogrammed DLC. No, de IC, no, de DLC, no, de IC. Be nice to know where they took the corpse. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere.
Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Uh, Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. ya otra vez le va a decir. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. DLC, DL, Delacroix? It cannot be. Black Rocks. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes. You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. A saber qué tarea tenía. Me gusta mucho la armadura del caballo, tío. ¿Se las podremos poner sardinillas? Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. They say her grace is called in someone to tend to the beast. Killer from the north, they say. What? Me gusta, me gusta. Lads brave enough? Of course we have. But bravery's not enough. Tablón de anuncio para coger trabajillos y misiones secundarias. Y ya nos deja esto en nuestro aire, ya era hora, hombre. By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and Otra vez va a decir lo del color, del cielo color rojo sangre. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything?
noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy, well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Cada vez que se acerca esa es una maga por lo menos. Cada vez que se acerca me vibra el mando. Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Madre mía. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent Madre retribution. mía. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswork. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah. Duty of some sort calls. Some sort? Ha! Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. Madre mía. I'm tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Caray, sigue el mito hasta la posada para que vea a Corvo Bianco y se mira el cadáver guardado en la bodega. Ah, no sin antes jugar una partidita de Quint. Normally I'd encourage you to try our famed fisherman's chowder, but alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your Nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you know nothing. Vamos a ver qué tiene. Show me what you got in stock. No es que nada para venderle. ¿Esto qué es? Trofeo de Goliat. Ah.
5% de la experiencia de dañación por monstruo. Ah, qué buena. Este tiene cartas que yo no tengo. Ahora las compro todas. ¿Cuánto dinero tengo? Yo me estoy gastando el dinero, no sé cuánto tengo. Casi nada, estoy pobre. Venga. ¿Qué objeto no es de misión? ¿Todo esto? ¿Y esto qué es? No sé qué misión es esto, tío. Así que... Objeto, carta amarillenta, no me acuerdo de eso. Bueno, vamos aquí. Y esto sí es de misión. Este no compra esto. Bueno. Vale. Me he Show me equivocado, what you got perdón. in stock. Que no he terminado de ver qué es lo que tiene. ¿Le he comprado todos los licores? No, ¿no? Esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito. Pero son todos licores que son caros. Tengo 800. Venga, vamos a comprar esto. Te equivoqué más de botón, ¿eh? El busca. Lo quiero. Esto lo quiero. ¿Me queda dinero para esto? Lo quiero. Y ahora con 45 puedo comprar, por ejemplo, el sufle de chocolate y 2 de zumo. Vale. Algo de comida y esto. Vamos a jugar Win. Not likely to taste your famous fisherman's chowder, so maybe we could play some Gwent. Oh, dear fellow, with a fish sock like that, you must have your pick of the ladies. A ver, yo juego con Reino del Norte. Que no me acuerdo de mi baraja, la verdad. Puedo meter una carta especial más. Esta porque la he quitado. Si son bufos. Vamos a ver. Estamos viéndola una por una. No me atrevo a tocar mucho. Porque hace tiempo que no juego y no me acuerdo de la configuración de la baraja. Yo la tenía configurada para que me salieran X cartas, ¿vale? Para que me salieran, por ejemplo, no me salieran muchas de clima, ¿vale? Por ejemplo, nota este... Mira, una baraja nueva, la de las Skellige, tío. Es la primera vez que las veo. Pues, y ya no sé si estas van a asedio, van a infantería. Bueno. Voy a quitarme de en medio, creo que... Esta que no sé. Asedio. Me voy a quitar esta. Venga, vamos allá, a ver qué pasa. ¿Esto qué mierda, A ver.
Invoca al Vengador. Cuando se elimina esta carta del campo de batalla, una carta de unidad poderosa ocupa su lugar. ¿Qué? No lo entiendo. Por cierto, la canción esta nueva está guay. Vamos a ver, 0 iguales. Me estás provocando. ¿Qué hace esta? Se transforma en oso cuando una carta Mardroeme se encuentra en la misma fila. ¿Qué es una carta Mardroeme? Vale, ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Vamos a echar fuera esta. Ya le doblo. Pata. Por cierto, ¿qué poder de facción tengo? Dos la fuerza de tu unidad de asedio, a menos que esta fila también haya un cuerno comandante. Vale. Pues entonces uso el cuerno aquí. Vale, es una carta de Mardroeme, ¿vale? La vemos aquí. Si comes bastante, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Vale, esos son las setas de los osos berserker. Mola un montón, ¿eh? Eso mola un montón. Es un combo bastante interesante. Y además que lo pones ahí como berserker. Mola. Bueno. Ah, mira qué guay. Pues yo voy a obligarlo a sacar cortas. Muchos cortos. Asedio. A ver. Ya me interesan todas las cartas porque esta baraja es que no la conozco siquiera. Colócala junto a una carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. Bueno, sí. Asedio, 12-12. Con un cuernito. Paso. No lo puedo permitir. Venga, igualame. Vale, ya ganamos. ¿Lo habéis visto, no, gente? Espero que os haya gustado. Porque ella no tiene más nada para hacer. Y fuera. Ha molado, ¿eh? Bueno, pues le he ganado. Thought I knew 'em all.
Guess I was wrong. Must be a one-off. Message on the back, signed by a certain Count Monnier. Invitation to a tournament. Interesting. Vaya, cuando se actualice una de las misiones aparecerá una notificación en la parte izquierda de la pantalla. Si no está siguiendo una misión actualizada, para empezar la siguiente. El gran torneo de Belcoder. Bueno, interesante. Esto es para robar, no vamos a robar, evidentemente. Vamos a ver qué misiones secundarias tenemos aquí para hacer. Oh, dear fellow, with a piece of... No entre cartel, loco, estaba aquí, ¿no? Ah, está aquí, cállate. Un perro me muerde el culo. La temporada de caza ha comenzado. De acuerdo con la decisión del gran maestre de la caza, la Unión de Cazadores se ve obligada a reducir la cantidad de depredadores forestales. Por decreto especial, los cazadores recibirán una gran recompensa si traen las orejas de los lobos y osos que ahora dominan la marisma de Sans Retour. Amandis, gran maestre de la caza y varón detrás Támara. Madre mía. Se busca el lobo blanco. Se requiere al brujo Gerald de Rivia, conocido como el lobo blanco, para servir de guía. Su posible patrón le garantiza una cuantiosa paga por este inusual contrato. Para más información debe acudir al campamento provisional del conde Beledal en Tuisant. Nota, rogamos amablemente que ninguna otra persona se presente en el citado campamento bajo la pretensión de ser Gerald de Rivia. El conde Beledal no nació ayer y puede reconocer con facilidad a un brujo de quien intenta suplantarlo. Todos aquellos que se acerquen al campamento con disfraces a harapiento y espadas de madera atadas a la espalda pueden ahorrarse las molestias y volver por donde han venido. Aviso del camarlengo ducal. A todos los caballeros andantes y ores diversos. El ducado os necesita. Requerimos vuestra ayuda. Generosas recompensas os esperan. Más información en las oficinas del camarlengo ducal en la plaza del caballero durmiente. Vale, esta es una misión. Anuncio de la oficina del Procurador General para el Ducado de Tuisán. Por la presente, la oficina del Procurador anuncia la celebración de una subasta directa limitada en relación con la venta del inmueble urbanizado y las tierras agrícolas colindantes ubicadas en la región del bosque de Caroberta, que han pasado a propiedad del erario ducal debido a que su anterior propietario, el conde Crespi, se fue de este mundo sin dejar herederos. Dada la naturaleza única de la finca Belgard y su importante papel en la producción de vino, que otorga gran fama al ducado en todos los rincones del mundo, solo los súbditos del ducado de Tuisán tendrán permitido participar en la subasta. A todos los caballeros andantes y otros hombres de armas que corra la voz a lo largo y ancho del ducado de que se precisarán los servicios de voluntarios para mantener el orden. Se prevé que durante el traspaso del mencionado inmueble puedan surgir problemas menores que requieran el uso directo de la fuerza. Se insta a todos los voluntarios a apersonarse en la oficina del procurador de Tuisán junto al puente de Plegmundo, es decir, en el mismo lugar donde se llevará a cabo la subasta. Controla la atención del brujo o brujos. El gremio de toneleros de mercader busca un individuo o individuos dispuestos a escoltar a un convoy de mercaderes a través de una zona amenazada por el gran terror blanco. Gastón Legal puede promocionar más información al respecto del campamento de mercaderes situado en los bosques al norte del viñedo de Coronata. Maureen Pauline, subsecretario de gestión de riesgos y amenazas del gremio de toneleros de Belclar. Madre mía. Ducal clerks looking for help. Could be good coin to be made. Y ahora vamos a echarle un giro al mapa. Lugares en los que puedes comenzar misiones nuevas en Blood and Wine están marcados en el icono. Exclamación rojo. A continuar. Vamos a ver. Aquí es donde tenemos que ir. Mira, gente. Mirad el mapita que tenemos para divertirnos y explorar. Y voy a esperar vuestros comentarios antes de seguir, porque me interesa mucho saber qué es lo que opináis. ¿Queréis ver paso por paso cómo exploro y cojo todo? ¿Vale? Haciendo vídeos de unos 30 y poco, 40... No, unos 30 y mucho, 40 y pocos minutos, ¿vale? Vamos a andar ahí. Si es así, ya sabéis, me lo dejáis, ya que sé, por donde se os ocurra. Por Twitter, me lo comentáis aquí en YouTube, donde queráis. Si es así, pues así lo haremos. Espero que os haya gustado, gente. Vamos a ir dejándolo por aquí porque esto, si no, se prolonga mucho. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Os espero en el próximo vídeo, gente. Si os gustó, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con el típico like y podéis compartirlo en vuestras redes sociales.
Y para más vídeos aquí en mi canal de The Witcher, suscribíos. Hasta la próxima. Chao.